profesor Gregorio Luri. Él es español. Esta entrevista va a ser un problema. Experto internacional en educación. Es una persona que tiene una visión muy crítica sobre nuestros modelos educativos y es uno de los que ha elaborado, digamos, las propuestas educativas de Feijóo, que es el candidato que está disputando con Sánchez, el sí, ahora debatieron ellos. Español. Ahora hubo un debate. Bueno, sí, hubo una discusión. Ellos. Bueno, fue un debate, no, Julio, porque se llama debate. Es parte de la institucionalidad española. Se llama debate, pero el debate es intercambio de ideas. Ahí lo que hubo fue discusión. Y la discusión aporta poco. Aunque entretiene mucho, aporta poco la discusión. Bueno, pero entonces, ahí uno pudo conocer la visión de los dos sobre los grandes temas. No pudieron desarrollar una contradicción de ideas. Y la gente ni siquiera entendió. Entonces, usted es asesor de... No, yo participé en un grupo de asesores que planteó una serie de propuestas, pero de las propuestas que planteamos a las propuestas que aparecen en el programa electoral hay una cierta diferencia. Sí, porque el político también tiene su margen de cosas, no todo lo que diga el experto. No, es que él tiene problemas con los asesores. El político también tiene criterio. Me parece normal, no me quejo, me parece normal, pero cada uno su responsabilidad. Quiero aprovecharlo antes de que empecemos. Él se distanció de esos radicales de derecha. Antes de que empecemos con la parte de educación, sobre Milán Kundera, que ha muerto a los 94 años de edad. Cuántas cosas chulas estoy leyendo de ese señor aquí. De Milán Kundera. Sí, porque el profesor es una filósofo. Figura central en la cultura europea contemporánea, sin ninguna duda. Así es. Una figura que, por una parte, muy amigo de Semprún y de lo que fueron los restos de la gauche francesa cuando fueron descubriendo que la realidad y las ideas progresistas no siempre van en la misma línea. Milan Kundera además forma parte de una generación de la cultura checa marcada por la figura de un filósofo excepcional, de una importancia, un fenomenólogo, Jan Patočka, de una importancia excepcional en la figura, en la cultura checa. Es también amigo, colaborador, guía espiritual hasta cierto punto de Joschka Fischer, y bueno, digamos que todos los que lo hemos leído, todos los que hemos leído su literatura y todos los que hemos leído, como a mi modo de ver se debe leer, es decir, lentamente, la lectura lenta, la lectura rumiante, la lectura que consigue sembrar palabras provechosa en la propia alma. No podemos olvidar. Lectura rumiante. Yo nunca había escuchado ese concepto. Yo, por ejemplo, me gusta que tú devuelves. No puedo olvidar aquella expresión suya que aparece en La insoportable levedad del ser, precisamente, que dice el optimismo es el opio del pueblo. Wow. Lo dejo ahí. Sí. ¿Sabe cómo él se define? A propósito de lo que usted dice, él se definió en una entrevista con la plataforma Letras Libres. Él se definió. Milán Kundera dijo: yo soy un sobreviviente de la última generación de la gran cultura centroeuropea, lo que usted decía ahora. Sin duda. Pero yo pensé que lo del opio de los pueblos había sido... Marx dijo en El Capital, la religión es el opio de los pueblos. ¿Y qué dijo Kundera? Él dice que el optimismo es el opio. Inspirado en la frase de Marx. Él está refiriendo a ese entusiasmo emocional, que surge casi espontáneamente en las grandes manifestaciones populares. Claro. Esa es la religión, en el fondo. Bueno, lo mismo. Digamos es el motor de arranque del ser humano populares. Por eso, una paráfrasis que bien. Profesor, vamos al mambo. Vamos a la educación. Primero saber. No, espérate. Primero, doctor, a usted lo trae al país. Espérense para poner el contexto, señores. ¿Por qué él está aquí? Doctor, lo invitó Educa. Mire, yo estoy aquí con Infotep. Vamos a ver. Y tengo que decir una cosa, muy Metralla. clara desde el primer momento. Me estoy encontrando con gente excepcional, lo cual me crea un problema considerable. Ustedes saben lo que son las paellas, ¿verdad? Sí, claro. Es un problema maravillosa. Nos encantan las paellas. ¿Cuál de las dos es su preferida? ¿La de marisco o la mixta?
la paella vale. Es que usted está tocando aquí temas sagrados con una cierta frivolidad. ¿Y cómo se llama la que se hace en Valencia? Es sagrada. Y la que tiene los fideos. No, pero lo que quiero decir es que me estoy encontrando con un país en el que parece disponer de todos los ingredientes para hacer una buena paella. Y sin embargo la paella no acaba de cuajar. Y eso no lo entiendo por qué. El principal desafío de la educación, profesor, en este tiempo, estamos hablando de que se ha intentado por muchos mecanismos enseñanzas de lo que llaman las enseñanzas más divertidas. Que se aprenda matemática con juegos. Eso es correcto. Que se aprenda ciencia con juegos, etcétera. Pero todas las evaluaciones que dicen hasta ahora, eso no ha dado ningún porque lo han hecho mal. Bueno, ok, hermano, pero déjame hacer la pregunta. Que hasta ahora eso pero no que ha tú dado... me dejas hacer la mía ahorita. Bueno, pero tú la vas a hacer. Este es un anarquista, profesor. Pero que hasta ahora, todos esos software que se han desarrollado con esa finalidad no han dado resultados superiores. Tú puedes citar uno. Te puedo citar varios. Mira, te voy a citar dámelo, varios. No, mándamelo para yo buscarlo. Tú estás provocando, deja que Julio haga la pregunta. Te voy a citar varios. No, yo acabo de hacer una propuesta para que Francisco Rosario Sánchez se ha llevado al videojuego y Julio me dice que no dan resultados. No, pero te estoy haciendo un resultado. Mira, el científico de datos que yo he citado varias veces, aquí lo explica, por ejemplo. Hay muchas empresas en el negocio de software educativo, como EduStar. Los alumnos se conectan a una computadora y se les muestran al azar diferentes planes de clase. Luego pasan una prueba, etcétera. Pero resumir, tú ves que eso no es un software educativo, eso es una plataforma para que los estudiantes entren. Para resumirte y poder hacer la pregunta, porque si no, no voy a poder hacer la pregunta. Para resumirte, los alumnos a los que se le enseñan fracciones con juego sacaron peores resultados que aquellos que aprendieron con fracciones de una manera más convencional. ¿Qué es lo que ha pasado hasta ahora, profesor, con relación a eso? Han pasado muchas cosas y digamos que llevamos una gran cantidad de experiencias. Parece que estamos experimentando todo menos la serenidad y la continuidad. Así es. Ay, José. Y quizás lo revolucionario sea dejar el debate un poco aparcado durante un tiempo y probar con la serenidad, probar con la confianza, la serenidad y por supuesto la exigencia. Honestamente, los datos de su país no nos permiten ser optimistas. Digamos que a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que en los datos de PISA, en matemáticas, que son donde me parece que es más fácil extrapolar y comparar. Así es. Los alumnos de nivel superior de la República Dominicana están 3 cursos por debajo de los alumnos de nivel inferior de los países asiáticos, por ejemplo. Eso es grave. Eso no encuentro las razones por las que esto ocurre. Ahora bien, tampoco podemos utilizar estos datos para ser derrotistas, porque el derrotista en educación ya ha perdido. Hay que buscar elementos para el optimismo y para el estímulo. Y estoy absolutamente convencido que en su país hay centros que lo hacen bien y hay centros que lo hacen muy bien. Quizás el reto sea aprender de los mejores. Quizás el reto sea ese. ¿Y qué están haciendo los asiáticos, por ejemplo? O sea, ¿por qué están haciendo eso? Porque la pregunta se la hago cuando usted ve el modelo asiático. Sí. No solo el chino, sino el modelo asiático. Sí. Usted se encuentra con el modelo de la enseñanza que llamamos tradicional. Y entonces cuando van a todas las competiciones internacionales, los asiáticos están por encima de todo el mundo. ¿Por qué? Primero, esa es una pregunta que yo y no es verdad, Julio, no necesariamente es verdad. Los maduros son los hindúes, los países asiáticos. ¿Y qué es lo que hacen bien los emigrantes asiáticos que vienen a América o van a Europa? Sí, exactamente. Básicamente lo que están haciendo bien se puede plantear o se puede resumir de esta manera, porque están convencidos de 2 cosas. Primero, que el conocimiento te constituye moralmente, que no eres solamente un almacén de datos cognitivos, sino que te construye moralmente. Y segundo, que no hay resultados suficientemente malos que no se pueda mejorar con un poco más de esfuerzo. Y eso forma parte, digamos, de su ABC cultural. No, y de su cultura, de su cultura. Es lo que está diciendo, estamos y en un inmigrante
ese valor moral es fundamental para tu autoestima. Yo tengo que valer en una sociedad extraña para que me reconozcan. Pero yo no te estoy hablando de sociedad extraña, yo te estoy hablando de los asiáticos en Asia. Yo te estoy hablando del mundo asiático en Asia. No es que ellos se han ido a otra parte. Pero profesor, han ido desarrollándose ahora. Exactamente. Ahora Víctor, perdón, profesor. No todos son Taiwán ni China. Claro. Estamos conversando con el profesor Gregorio Luri Medrano, filósofo, ensayista español, a quien pude leer y conocer a través de mi buen amigo Pablo Ulloa, que me pasó un escrito suyo. Un abrazo a Pablo. Y usted viene al país invitado por el director de Infotep, el doctor profesor Rafael Santos. Un saludo a don Rafael Santos. Pero quiero que usted sepa que él podrá ser director de Infotep, y lo invitó como director de Infotep. Cuidado, Víctor, cuidado. Pero es uno de los principales líderes magisteriales de este país. Fue una institución. Mi preferido. Lo comprobé directamente. Y su gran gestión como director de Infotep es por su condición de profesor. Pues a eso me refiero sobre la paella, los ingredientes y el resultado. Ahí hay magníficos ingredientes. Pero de acuerdo a lo que usted le acaba de responder a Julio, entonces yo deduzco lo siguiente. La educación, la calidad educativa y el poder de asimilar el conocimiento de un ser humano, más que de la enseñanza en las escuelas, depende de la educación que trae desde el hogar, porque Julio le habla de la educación asiática. Los japoneses pueden tener mejor calidad educativa, no porque tengan mejor calidad en las escuelas, sino por la tradición con que se educan. Bien. Entonces, ¿la educación en las aulas o en la casa? Mire, los asiáticos tienen un concepto, sobre todo los chinos, un concepto que es chikung, que es sabor amargo. Así que a la bacteria le encanta el sabor amargo, pero cuando las masticas bien acabas encontrándoles un fondo dulce. Okay. Ese es el esfuerzo en la educación. Usted me plantea, a ver, primero serenidad. Primero serenidad. No nos estiremos de los pelos, pero seamos conscientes de los retos. Seamos conscientes de los retos. Yo quisiera, respondiendo, pero al mismo tiempo, si me permite, volviendo a lo anterior. En California se hizo, no hace mucho, un estudio que se planteaba por qué los resultados deficientes de los hispanos, de los negros, por qué los resultados más o menos mediocres de los anglosajones y los resultados excelentes de los emigrantes asiáticos. ¿Por qué? La conclusión era básicamente la siguiente, porque entre los adolescentes negros se había extendido el dicho de que un negro con un libro is acting white, se está comportando como un blanco. Por lo tanto, fuera libros. ¿Así se burlaban de Obama? Efectivamente, esa era la burla. Y él insistió 1000 veces que hay que eliminar esa ideología del acting white, ¿no? Bueno, primero. Segundo, en el caso de los hispanos, porque los alumnos hispanos sostenían que su éxito, su fracaso, se debe a dos variables que ellos no controlan: su dotación genética y si le caen bien o mal al profesor. Con lo cual siempre es inocente. En el caso de los anglosajones, los resultados no eran excelentes, pero hacían tantas actividades extraescolares que lo que perdían en intensidad lo ganaban en extensión. La cultura caucásica. Y en el caso de los orientales, la idea de que, porque además los orientales que viven en situaciones que la sociología de la educación dice que son las peores para crecer educativamente, pues resulta que en su cultura familiar estaba esa conciencia de que sea el resultado, tú tienes una responsabilidad personal ante él. Ahora bien, lo que me plantea usted de las familias, mire, la realidad que tenemos la hemos de querer tal cual es. El estimar nuestra realidad, el estimar a nuestras familias y a nuestros alumnos es la condición imprescindible para mejorarlos. Si no los queremos, ¿cómo los vamos a mejorar? Y las familias tienen los problemas que tienen, pero les hemos de decir, antes de exigirles, les tenemos que garantizar que cuentan con nuestro apoyo. Que cuentan con nuestro apoyo. No hace mucho me planteaban esto en un centro en Barcelona y yo les di una respuesta que no les gustó nada. Y les dije, bueno, decir que la culpa es de las familias es como si los funcionarios de prisiones se quejasen de que solo les llegan delincuentes cuando lo que quieren es catedráticos de ética. Te llega la realidad que te llega y tienes que trabajar con lo que te llega. Claro, tienes que trabajar con lo que te llega. Y además amarla, por muy problemática que sea. Profesor, el sistema
moderno de enseñanza-aprendizaje. Sí. La gran discusión que hay es, ¿se continúa con el sistema tradicional de tratar de que sea leyendo mucho, interpretando mucho, con lo escrito, con lo físico, o con lo digital? Mire, los estudios que usted conoce, ¿qué lleva? ¿Qué es más efectivo en el sistema de enseñanza-aprendizaje de este tiempo, donde han sido exitosos? Sí, mire, si usted quiere construir un edificio, es importante que tenga acceso a materiales de construcción. Correcto. Cuando en la escuela utilizas métodos constructivistas que le dan autonomía al alumno o que lo sitúan ante la parafernalia digital, digo parafernalia sin ningún sentido negativo, sino simplemente como todo lo que implica lo digital. Exacto. Cuanto mayor es su equipamiento intelectual, más uso positivo le da todo esto. Ahora bien, el problema es los niños culturalmente pobres. Los niños culturalmente pobres, que les pedimos que construyan un edificio sin que ellos tengan materiales de construcción, nos fracasan ante los retos que les planteamos. Los métodos no son buenos o malos por sí mismos, son buenos según su adecuación a las necesidades de la población. Pues bien, los niños culturalmente pobres lo que necesitan es un maestro que los mire cara a cara, que entienda su situación y que vaya empujando de ellos con una enseñanza explícita paso a paso. Mientras que los niños culturalmente ricos tienen muchísimas más posibilidades, muchísima más versatilidad. No intentemos aplicar un mismo método para todos, porque entonces los que acaban perjudicando... Miren, hay niños, esto lo sé en España y por lo tanto no quisiera extrapolarlo a la situación de aquí. Okay. Hay niños que escuchan en España alrededor de 600 palabras por hora. Hay niños que escuchan alrededor de 2.600 palabras por hora. Eso quiere decir que a los 4 años, cuando 2 niños llaman a la puerta de la escuela, el que ha escuchado 2.600 palabras por hora ha podido escuchar 40 millones de palabras más que el otro. Viven en 2 mundos culturalmente distintos. A uno le puedes dar autonomía, a otro le tendrás que reforzar las bases. Le tienes que reforzar las bases con urgencia. Pero es que además, lo que el niño culturalmente rico no encuentra en la escuela lo puede encontrar en las excursiones, las vacaciones con sus padres, yendo para aquí, para allá. Lo que el pobre no encuentra en la escuela, ¿dónde lo va a encontrar? Bueno, pero bien. Profesor, usted hace un análisis extraordinario. Excelente. Y le deja a uno claro que el tema de la condición económica influye bastante en el aprendizaje del niño. Eso queda clarísimo, es una aprensión que uno ha tenido, pero escuchándolo de un maestro como usted, uno se siente ahora como mucho más tranquilo con ese tema. En República Dominicana se hizo un gran pacto por la educación, en donde los candidatos presidenciales, fue en el 12, ¿verdad, Eury? Sí. La campaña del 12 se comprometían a hacer una inversión de un 4% del PIB, del Producto Interno Bruto del país, en la educación. Ganó Danilo Medina, cumplió con ese compromiso de su campaña. Y se comenzó, a partir del presupuesto del año siguiente, 2013, a darle al Ministerio de Educación ese 4%. Un dineral que para algunos líderes políticos entendían que el problema de la educación dominicana no era solamente inversión, que el dinero era una parte fundamental, pero que habían otros elementos. ¿Usted ha podido estudiar el sistema educativo dominicano primario desde el 2014 a la fecha y ha visto los resultados que se han obtenido y cuál es su opinión? ¿Es el dinero elemento fundamental o qué le hace falta al currículum? Es el uso del dinero. Primero un mínimo de educación me exige no venir aquí a dar lecciones a nadie. No, una visión particular. Pero eso quiero que quede muy claro. Yo no puedo venir de otro mundo a decirles a ustedes lo que tienen que hacer. Pero si ya ustedes encontraron la solución, ¿por qué no traerla? Claro, porque aquí contratan asesores. Porque nosotros no hemos encontrado la solución. No, porque acabamos de aprobar en España, por ejemplo, una ley para la formación profesional. Los recursos de nuestras pequeñas y medianas empresas no son los de las pequeñas. Y la ley de sí o sí es un disparate grande, emocional. Entonces, lo que tú puedes encontrar en un país igual no es lo que el otro necesita. Ustedes lo que necesitan, y no me canso de repetirlo desde que he llegado aquí, es
creer en ustedes, buscar sus propias trayectorias y aprender de su experiencia. Lo resumo con esta expresión: prácticas reflexivas. Olvídense de cómo lo hacen en Finlandia o en Singapur. Aprendan de su propia experiencia, poco a poco. Con respecto a lo que me está diciendo, a ver, ningún país ha mejorado sus resultados educativos únicamente incrementando el gasto. El caso más claro ha sido el de Tony Blair. Tony Blair, que ganó sus primeras elecciones con aquel lema que repetía insistentemente: educación, 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 llevó el gasto educativo del Reino Unido a unos niveles nunca conocidos y los resultados cayeron. Ahora bien, quizás la medida más rigurosa para evaluar la relación entre resultados y gastos no sea el tanto por ciento del PIB, sino el PIB per cápita, o si quieren el gasto per cápita, que es muy distinto. Sí. Porque el 4% del PIB igual equivale a $1.500 por alumno, y lo que necesitaríamos, según nos están diciendo los datos más generales, es alrededor de $4.000. Ay, Pedro, hay que llevarlo al 12% claro, el PIB. Pero la cuestión es: ¿de dónde sacas estos recursos? Su problema es... no necesita tanto dinero. La educación es gratuita. Había un político español que, hablando de hipótesis, decía: quiero escribir el libro de los milagros que hubiese hecho San Antonio si hubiese llegado a Lisboa. Te quiero decir, es muy fácil. Si tuviéramos más dinero, ¿cómo haríamos las cosas? Su problema es cómo obtener rendimiento de los recursos escasos. Bueno, José y Virgilio. Yo voy a contextualizar un poco esta pregunta porque, bueno, por lo que se dio antes fuera del aire. Hay dos autores sin los cuales no se puede diseñar un nuevo modelo de educación en ningún país del mundo. El primero de ellos se llama Herbert Alexander Simons. Ganó el premio Nobel de Economía. Es un economista de la Escuela de Chicago que ganó un premio Nobel por sus aportes a la toma racional de decisiones. Herbert Simons atacaba el concepto de déficit de atención. Sí, así es. Y él decía, no. Lo que hay es una economía de la atención, una administración de la atención. ¿A qué yo le pongo el foco? En función del interés que me dé lo que yo estoy observando. Herbert Simons es el autor del concepto de economía de la atención. Eso es nuevo porque cuando Herbert Simons lo planteó en el 1973, no había internet. No había forma de probar lo que él decía. Era una sociedad análoga. Entonces, ese tipo dice que tú te enfocas en lo que te da una tasa de retorno productiva. No importa la naturaleza. Tú te puedes enfocar en un video de porno o te puedes enfocar en un libro de ciencia. Depende de lo que tú quieras, de lo que tú entiendas que te da más retorno. Y el otro se llama Thomas Kuhn, el filósofo de la ciencia, mano. Estructura de las revoluciones científicas. Yo considero que a una persona que vive en una sociedad web, tú no le puedes dar una educación industrial análoga porque están en dos universos paralelos, diferentes. Son códigos contradictorios. Y digo esto por lo siguiente. Mire, señor, en el 2016 nosotros trajimos al país a Mark Prensky, autor del concepto nativos digitales. Y él dice que los niños manejan más información que los profesores y que los padres. Que lo que tiene que hacer el sistema educativo es enseñarles cómo gestionar la carga de información, no imponerles un modelo educativo. Y ahí es que yo creo que está el problema. Entonces, usted fuera del aire nos decía, yo no creo que los nativos digitales existan. Y creo que Mark Prensky hoy tampoco. Está bien. Pero yo quiero que usted explique por qué. Ay, qué bueno. Adelante. Vamos. Adelante. No, pero te digo que Mark Prensky cambió de opinión.
Vimos a la hija de Sofía, a la nieta de Monse y de Antonio en Nueva York con un año haciéndole scroll a una pantalla de celular. Eso tú y yo lo vimos. Pero lo que tú estás seguro que eso tú y yo lo vimos. Dale un libro a la niña que te lo va a tirar en la cara. No es verdad, porque no va a ser una estúpida. Ella va a dirigir empresas. Mi nieto de 4 años. Ella va a dirigir empresas digitales. Mi nieto de 4 años aprendió, créanme lo que les voy a decir, a leer y a escribir solo. Pero en una pantalla. Con el móvil de sus padres. Claro que sí. Se aprendió las claves 4 años. Y comenzaron a llegarnos mensajes raros a casa. El niño vio que lo que escribía no tenía sentido, comenzó a preguntar cuál era el sentido de las letras y él fue creciendo. Bueno. Solo. Como dice Prince. Solo. Gracias a la pantalla. Ahora bien, miren ustedes. Siempre hemos tenido casos excepcionales. Como ustedes enfoquen la solución en los casos excepcionales, se olvidarán que la clave del éxito del país no está en qué hacemos con esa espuma que está ya encima de todo como la cerveza, sino cómo conseguimos que el maestro que está justo en el medio dé un paso adelante. Ese paso adelante. Dicho esto, 2 cosas. Primero, no me canso de repetir que la atención es el nuevo cociente intelectual. Por lo tanto, a nadie va a encontrar más convencido de la importancia de la atención. Segundo, miren ustedes, cuanto más información haya a nuestra disposición, menos valiosa será. Precisamente porque está al alcance de todos. Lo que está resultando realmente valioso es el criterio para seleccionar información. Eso es lo que dice prensa. Por eso estos programas. Eso es lo que dice prensa. No está en internet ni en la pantalla. El criterio te lo da el conocimiento previo que tienes. La base cultural que tú tengas. Me acabo de. No, la capacidad referencial. No la base cultural. Pero claro que sí. Con un mensaje que para mí no entendía nada, algo así como entra en todo. Entra en todo. Maravilloso, es una parte de la cultura política dominicana. Pero sin conocimientos previos a mí no me dice nada. Menos mal que he tenido una persona al lado que me lo ha explicado. Claro. Ese conocimiento previo, ese contexto que me permite entender lo que hay en la pantalla, no me lo proporciona la pantalla. ¿Por qué usted dice que los nativos digitales ¿Por qué usted dice que los nativos digitales no existen si en mi país los limpiabotas, los que limpian zapatos, andan con un smartphone? Sí. Todo el mundo y recibe un mensajito para que tú veas. Sí, que no mensajito. Pero son falta para ti, no para ellos, porque ellos tienen otro código. Para ellos no son falta, para ti. Con eso no pasa nada zapatos. No, no es una. Eso es una economía de los recursos de la comunicación. No, porque tú lo puedes ver como una falta ortográfica, pero tú. El nativo digital no nace con criterio. Y lo importante, lo valioso, económicamente nace con valioso otro criterio. Nace con otro criterio, no con lo de usted. No con los criterios industriales. La pregunta, la última pregunta. Profesor español que sabe. No, es que lo que pasa es que no eres tú que lo estás jugando, es la audiencia que está allá afuera. No me ha respondido la pregunta porque él dijo que los nativos digitales no existen. Y yo le estoy diciendo a él que hasta los limpiabotas de mi país andan con un smartphone. Perfecto. Empoderamiento puro. Pero son analfabetas. Analfabetas para ustedes. Como ustedes son analfabetas en el mundo digital. Es lo mismo. Perfecto, pues es lo mismo. Tú no puedes hacer con un celular lo que hace ese niño. Está bien, Virgilio termina. Tú no puedes jugar Fortnite. Con Virgilio termina. De Epic Game. Profesor, eso es distinto. Con Virgilio terminamos. Profesor, hace mucho tiempo uno de los... No, porque entonces no voy a opinar mis ideas. Yo uso esta frase de uno de los líderes de la comunicación, de los grandes de la comunicación. Herbert Marshall McLuhan dijo lo siguiente. Dijo, vamos en un auto hacia el futuro mirando por el espejo retrovisor. Cuando dice eso, yo hago esa semblanza con respecto a la educación. Realmente, en la educación actual de pizarra, profesor, aula, estudiante prestándole atención a alguien que le da una cátedra, una opinión, ¿estamos yendo hacia el futuro mirando por el espejo retrovisor?
Mire, el futuro siempre se reserva sus sorpresas y no sabemos dónde nos espera y con qué nos espera. Con frecuencia, sentimos, cuando los tiempos cambian de manera acelerada, sentimos que de alguna manera el mundo está cambiando y probablemente lo que cambia es nuestra imagen del mundo, que es distinto. Fíjense, todos los instrumentos didácticos son útiles y con frecuencia imprescindibles. Las nuevas tecnologías son hoy imprescindibles. No se puede prescindir de ellas porque entonces serías un extranjero en tu propio mundo. Sí. Ahora bien, la relación educativa fundamental es la relación cara a cara entre un alumno y un profesor. Porque solo el profesor que se sitúa ante tus ojos sabe ver en ellos lo que puedes llegar a ser. Y el buen profesor es el que de alguna manera te dibuja tus posibilidades más altas. Y eso ninguna pantalla te lo dibuja. Doctor, bueno, pues doctor, muchas gracias. Profesor y alumno ahora son de mundos diferentes, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. No, ahora es que son de mundos diferentes. Pero permíteme despedir la entrevista. Gracias al profesor. Hombre, vamos a debatir, no le pida nada, vamos a debatir. Este es un tema interesante. Este es el principal tema del país. ¿Cómo lo vamos a despedir? Vamos a debatir. Gracias a Gregorio. Ustedes verán para qué vamos a despedir esta entrevista. Ustedes verán ahora. Señores, el profesor Luris ha venido aquí a una conferencia del Infotep, el modelo de la formación, incertidumbre del presente y retos del futuro. Entonces, esto es el jueves 13 a las 10 a.m. Esto es en el Dominican Fiesta. ¿Cuándo es eso? En el Salón Ámbar. Mañana, jueves. Yo debería ser la contraparte en esa conferencia. Entonces, ahí de estará, verdad que sí, yo debería ser la contraparte. Ahí estará el profesor Gregorio Luri, pues impartiendo esta conferencia. Así que muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Muy bien. Gracias, excelente. Vamos a un debate en esa